De Elisa Carrió, ¿verdad? Claro, ayer contábamos que Elisa Carrió estaba en viaje, hoy declaró en un asesinato que de Cacho Espinosa, lo contamos ayer, un hombre de la industria pesquera, que habló con ella, le contó algunas historias del submundo de los negocios mezclado con la política, incluso con el narcotráfico, y poco tiempo después fue asesinado. 8 años más tarde, como dijimos ayer, 8 años más tarde, se está tratando de esclarecer en el juicio oral quiénes fueron los asesinos y qué pasó realmente en 2003. Hoy declaró Elisa Carrió en ese juicio. La doctora Carrió está en la línea de Radio Continental. Buenas tardes, doctora. Fernando Bravo, Marla Vieri y Alfredo Leuco de aquí de los estudios de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está viajando o hay mucho viento donde usted está? No, estoy con viento. En este momento estoy en Puerto Pirámides. Dejé de declarar y vine a comer acá. Ah, ¿fue a ver las ballenas? No, sí, estoy acá mirando este paisaje, la verdad. Y descansando un poco porque el viaje fue muy largo desde Buenos Aires acá y mañana tenemos otro tirón de 1.500 kilómetros, así que claro, hacer 3.000 kilómetros en 3 días no es fácil. No, eso es lo que yo le iba a preguntar en primera instancia, porque sabíamos que se había transportado por auto. ¿Eligió el auto porque por el tema de las cenizas? Sí, no se podía viajar en avión claro, y no quise declarar por oficio, que es un privilegio que tenemos los diputados, porque me parecía que como ciudadanos tenemos que tener iguales obligaciones que el resto de los ciudadanos. ¿Y cómo fue la declaración, doctora? ¿Qué sintió en ese juicio, en su participación del día de ayer? En realidad en este momento están siendo juzgados los autores materiales, sí, que estaban todos en el expediente ya en el 2003, ¿no? Pero no están siendo juzgados todavía los autores intelectuales. Que lo que nosotros dijimos en el 2004 justamente era que la investigación debía dirigirse a empresarios de la pesca, sobre todo a los directivos de Conarpesa, y que estaban vinculados además con Héctor Antonio, que eran Juan Álvarez Álvarez y Fernando Álvarez Castellano, que son como dueños de este pueblo, ¿no? Claro. Y la verdad es que ellos todavía ha habido una impunidad enorme. Después de 8 años recién se lleva a juicio a los que desde el principio se sabían que eran los autores materiales, y bueno, yo declaré sobre toda nuestra experiencia. Terrible, porque la verdad es que pesó sobre mi conciencia. Él nos iba a dar datos de todas las coimas con los permisos de pesca, nos habló de cómo Conarpesa tenía un puerto solo para ellos, que era Caleta Paula, que lo había construido especialmente Kirchner, de las vinculaciones con el poder político, de cómo todos habían aportado a la campaña de Néstor Kirchner, y la verdad es que 10 días después, cuando nos tenía que dar la prueba, lo mataron. Claro. Así que esperamos un año, Graciela Ocaña estuvo hasta que se fue al gobierno con este tema y después lo tomé yo. Hicimos el informe, probamos el financiamiento de campaña, probamos que Lorena Gabarruse, que era la segunda mujer de Espinosa, a quien les habían pagado era a Uberti, Claudio Uberti, ¿se acuerdan que después sí, estuvo en la embajada en el tema de Venezuela? Sí. Y a Rudy Joigor, las relaciones entre las pesqueras y Julio De Vido. Y bueno, finalmente cuando señalé que el motivo del asesinato era quedarse con los permisos de pesca de la pesquera de Espinosa, y que había que indagar a estos autores intelectuales, supuestos autores intelectuales, fui querellada el mismo día tanto por Julio De Vido como por Héctor Antonio, como por Fernando Álvarez Castellano. Después, ¿se acuerdan que compraron la yegua entre Héctor Antonio y Fernando Álvarez Castellano, que tenían la Carrió con K? Eran sí, empresarios de entrada permanente a Olivos. Sí. Todo el mundo se reía, pero era un aviso mafioso. En la campaña del 2005 repartieron volantes con caballos ensangrentados, que es un típico señal de la mafia. Y después, bueno, fui a juicio con el tema de Héctor Antonio y demostré que efectivamente Héctor Antonio, según lo confesó, habían comprado la yegua juntos, y también que él se había apoderado de todo lo que de los herederos, de Espinosa, le habían vendido a él, y que después él, 6 meses después, le entregó esas acciones a los Álvarez Castellanos. La verdad es que solo Dios sabe lo que pasamos en todos aquellos años, como ustedes bien dicen, bajo la risa de muchos. En ese momento
todos los diarios, digo, Kirchner tenía una legitimidad muy alta, pero bueno, yo agradezco después de 8 años poder declarar en este juicio, aportar las pruebas y espero que después del juicio sobre los autores materiales venga realmente la investigación real sobre los autores intelectuales y su vinculación y protección por parte del poder kirchnerista, ¿no? Pormenorizado relato estamos escuchando de la doctora Elisa Carrió, está en Puerto Pirámides, en la provincia de El Chubut, ha ido a declarar el tema de la muerte de Espinosa 8 años después en juicio oral, se ha trasladado allí en auto y ahora nos ha hecho una suerte de repaso de toda la historia que involucró este crimen. Pero mis compañeros quieren sumarse también a esta charla. Alfredo. Sí, doctora Carrió, buenas tardes. Le pregunto, el arquitecto Julio De Vido y el expresidente Néstor Kirchner, ¿están mencionados en el expediente y de qué manera? Sí, en su momento no Julio De Vido, pero al expresidente Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, lo llegaron a citar. Lo que pasa es que a ese juez lo apartaron. Pero no, incluso ni Héctor Antonio, hubo un gran encubrimiento sobre los autores intelectuales y vuelvo a insistir, no es que el poder tuviera que ver con los autores intelectuales, pero sí eran personas íntimamente vinculadas de ingreso diario a Olivos, muy protegidos por el poder y además la mejor prueba es como todos ellos, ¿se acuerdan? Es el año 2004 cuando Julio De Vido pide incluso mi detención, ¿no? Es un momento en que yo trato de apaciguar las cosas y de decir, bueno, voy a ir, ya tengo el pijama a rayas para que la gente no se preocupara. Finalmente retira el pedido de prisión, pero no las querellas, finalmente voy a juicio y lo gano, soy absuelta, pero fue un tiempo muy difícil en ese momento. Era muy difícil pelear por la verdad en la Argentina, no era un tiempo como el de ahora, ¿no? Que donde se puede decir la verdad, y lo increíble es que en ese juicio, en ese tiempo ya estaba claro, por ejemplo, cuando una funcionaria de carrera de la FIP de Comodoro Rivadavia trata de hacer una denuncia penal contra Conarpesa y Pescasina, que son de estos autores, de estas personas, de estos supuestos autores intelectuales, en realidad la sacan del cargo y asumen ese cargo Echegaray, que era alguien que colaboraba con la radio de Rudy Ulloa Igor en la radio del Carmen en Río Gallegos, ese mismo Echegaray que después va a la ONCA, va a la aduana, va a la ONCA y después termina hoy siendo el jefe máximo de la FIP, fue en realidad el encargado de encubrir todo lo de Conarpesa y Pescafina en la FIP de Comodoro Rivadavia, ¿no? A esto demuestra también que los recaudadores de campaña y los cajeros, los que mandaba Julio De Vido, eran justamente Rudy Ulloa Igor, que nosotros habíamos investigado que tenía $1 millón en una cuenta en el Banco de Santa Cruz y era secretario privado de Néstor Kirchner, y Claudio Uberti, que era el otro que recaudaba dinero y que después recién nosotros supimos claramente que era el presidente de Locovi y que después fue a tener la embajada y todo el tema de las coimas y de los millones de Venezuela, de la relación entre Néstor Kirchner y Chávez. Así que están todos los personajes de ahora, pero el problema es que ya estaban en ese momento y nadie hizo nada para parar este saqueo al país durante tantos años, ¿no? Doctora, la última pregunta de mi parte, hablando de saqueo al país. ¿Usted cree, ya le hago una pregunta desde el punto de vista político y del conocimiento que usted ha tenido por haber trabajado junto en el Parlamento Nacional con la actual presidenta? ¿Usted cree que Cristina Fernández de Kirchner ignoraba toda esta situación? No podía ignorarlo porque es un cuadro político. Diputada, buenas tardes, Omar Lavieri es mi nombre. En el 2003 usted manifestó la existencia de esta estructura. Sí. ¿Continuó en el tiempo? ¿Continúa sí, ahora? Continuó y se agrandó, obviamente. ¿Y qué? Se agrandó porque después de este informe, nosotros que sacamos el informe de pesca con todos los negociados y las coimas en materia de permisos de pesca, después de eso sacamos el primer informe de obra pública, y en el primer informe de obra pública se hablaba justamente ya del Plan Federal de Viviendas, de sobreprecios, hablábamos de sobreprecios en viviendas del Chaltén, dadas a la empresa austral, la de Lázaro Báez,
por ejemplo, del 1000%. En ese momento una vivienda salía 30.000 pesos y se licitaba por 230.000. En ese momento casi nadie publicaba, salvo que creo que publicó el diario Ámbito Financiero, porque todo el mundo decía que los Kirchner eran honestos. Hablamos de todo el sistema federal, también de todo el escándalo de lo COVID. Después fuimos a la matriz de energía, pero eran años de silencio, eran años de enorme impunidad, eran años muy difíciles para nosotros. Yo siempre digo que solo Dios sabe lo que uno ha pasado, ¿no? Lo que uno ha padecido. Pero bueno, finalmente la verdad llega, y con la paciencia, digo, después de 8 años recién fuimos citados por un tribunal en Chubut para mostrar nuestra investigación y nuestra información. Claro. Mire cuánto tiempo pasó, pero claro, yo digo, felices los pacientes, ¿no? Claro. Doctora, le agradecemos estos minutos y además le deseamos que tenga un buen viaje de retorno y que ahora disfrute este paisaje seguramente bucólico que está observando allí. Acá. Gracias. Que siga usted muy bien. Hasta luego. La doctora Elisa Carrió.